porque habíamos hecho todo acá un diagramita sobre el Antiguo Testamento. Empezamos a ver el libro de Génesis, ¿sí? Que era el primer libro del Pentateuco. ¿Alguien se acuerda qué libros conformaban el Pentateuco? Por favor. Hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien. Y tienen el mismo autor, que es Moisés. Muy bien. ¿Sí? Esos son detalles que por ahí me van a escuchar repetir, pero que es necesario que nosotros ya vayamos aprendiendo, ¿sí? Porque en las otras materias, en los otros niveles, estos datos ya los tienen que ir sabiendo, ¿sí? Son como los datos básicos. Así que vamos a ir bastante lentito, repetitivo con ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el Pentateuco. Lo que sería ideal es que también podamos aprender los libros del Antiguo Testamento, aprovechar este tiempo para saber cuáles son, ¿sí? Así que si en algún momento ven que yo pregunto, no tengan vergüenza, todos estamos aprendiendo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Voy a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, hablamos la semana pasada acerca de la creación, que nosotros tenemos que saber que el tema de la creación es una cuestión de fe. La Biblia no nos demuestra acerca de cómo surgió Dios, si alguien creó a Dios, si nuestra fe ya tiene que estar establecida de que nuestro Dios es un Dios creador, ¿sí? Y que Él hizo todas las cosas. Esto también se ve en la materia de teología, ¿sí? Es una de las bases de nuestra fe como cristianos, ¿sí? Lo que Dios había creado cada día. Yo después les voy a pasar el diagramita. Perdónenme si hoy no ahondo mucho en eso, pero tenemos que continuar. Acerca de la caída del hombre, ¿sí? ¿Alguno se acuerda para qué creó Dios al hombre? Es muy importante. ¿Perdón? Para tener una relación, una amistad, ¿sí? Dios no creó robotitos, ¿sí? Él nos dio libre albedrío, por eso Él puso en el medio del jardín del Edén, ¿sí? Estos dos árboles dándole una orden, ¿sí? Para ver si ellos obedecían o no, ¿sí? El hombre, ¿qué hizo? ¿Obedeció? No, pecó, desobedeció, ¿sí? Y esto causó un alejamiento de la presencia de Dios, ¿sí? Como consecuencia, Dios los echó del jardín del Edén, donde tenían todas las comodidades, ¿sí? Y entonces empiezan las consecuencias de haber pecado. ¿Se acuerdan de algunas de esas consecuencias? ¿Qué iba a tener que hacer el hombre? Trabajar, ¿sí? Con el sudor de su frente, ¿sí? Iba a tener que labrar la tierra, y esta le iba a producir espinos y cardos, ¿sí? Y le iba a costar tener el sustento. A la mujer, muy bien, iba a tener dolores de parto, ¿sí? Y con respecto a la serpiente, ¿se acuerdan? Iba a poner enemistad entre quién? Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿sí? Recuerden que es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la primera promesa de redención? Génesis 3:15, ¿sí? En donde dice que la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente y la serpiente le dirá en el calcañar. Esta promesa se ve cumplida con la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Esto ya también lo habíamos comentado. Bueno, a partir de ahí empieza a poblarse la tierra, empieza a crecer la maldad, ¿sí? En la humanidad. Uno de estos ejemplos es cuando se produce el primer asesinato con Caín y Abel, ¿sí? Y también con la construcción de la Torre de Babel. ¿Para qué habían hecho esa torre? ¿Para alabar a Dios? Para glorificarse ellos mismos, ¿sí? Entonces, como consecuencia, Dios reparte lenguas y cada uno se fue con la lengua que hablaba cada grupo, ¿no?
continuamos, llegamos hasta el capítulo 12. Bueno. Y dice que la maldad sigue en aumento. Y fue tanta la maldad, ¿sí? Que dice que se arrepintió Jehová de haber creado, ¿sí?, al ser humano, ¿sí? Dice que esto le dolió en su corazón. Pero que entre tanta maldad había un hombre justo. ¿Quién era? El hombre justo. No, en esa época. ¿Dónde estaba en esa época? Noé, muy bien. Muy bien. Bueno, pero muy bien, se están acordando, es necesario repaso. Entonces, les manda a hacer el arca, la Biblia les da bien todas las medidas, habíamos dicho que un todo era más o menos 0,41 metros, ¿sí? Eso también lo habíamos hecho, les voy a mandar fotito al grupo como para que lo tengan. Entonces, Dios, en su fidelidad y misericordia, hace que entre en el arca Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Sí? Cuando las aguas bajan, porque ya no había, los únicos seres vivientes eran Noé y su familia, ellos descienden del arca junto con todos los animales y les da la orden de repoblar la tierra. ¿Y cuál era el símbolo del pacto que había hecho Dios con Noé? El arco iris. ¿Alguien se acuerda cuáles eran como las partes del pacto que había prometido Jehová? Muy bien, no iba a haber otro diluvio, ¿sí?, en la tierra, iba a volver a destruir a la humanidad con agua. Hasta ahí llegamos, con agua. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, después, bueno, ahí viene lo de la Torre de Babel, cuando se empieza a repoblar la tierra, y llegamos al capítulo 12 con el llamado de Abraham. ¿Sí? Recuerden que hasta este momento Abraham se escribe así. ¿Sí? Muy bien. Vamos a recordar un poquito. ¿Hasta acá se entiende para los que no estuvieron la semana pasada? ¿Y los que estuvieron la semana pasada lo recordaron? Perfecto. Muy bien. Juli, ¿te podría pedir que me leas el capítulo 12? Del 1 al 3. Sí, vamos a recordar un poquito acerca del llamado de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, entonces Dios le da una orden clara, ¿sí?, que se vaya de su tierra y de su parentela. Habíamos hablado por un poquito más de detenimiento la semana pasada de que Abraham, junto con su padre, ¿sí?, y su sobrino, se habían ido de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Les había dicho que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento buscar un poquito de tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, Ur de los Caldeos está acá. ¿Sí? Como para que sepan. Abraham y su parentela vivían acá. Y con el padre, perdón si me cruzo, vienen hasta acá y viajan hasta Aram. En Aram es donde fallece su papá, y acá en Aram es donde Jehová hace el llamado, ¿sí?, a Abraham, prometiéndole, ¿sí?, una gran descendencia. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham parte de acá, ¿se va solamente él y su familia? ¿O lleva a alguien más? Llevaba a su sobrino Lot, ¿sí? Entonces ahí vemos que obedece, pero hay una parte de él que hace lo que quiere, ¿sí?
y se lo lleva. Dice el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sí? Entonces, Harán está ahí arriba. Vamos al versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Sí? Ahí es donde, en el versículo 6, fíjense, lo leemos. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Dónde está Siquem? Acá. ¿Sí? Entonces, Abraham empieza acá, el camino con su mamá, van a Harán, fallece, y cuando Dios le da la promesa, él se mueve hasta Siquem. ¿Sí? Que esta es la tierra que Dios le promete. ¿Sí? Bien. Ahí se vuelve a ver. Bien. Continuamos. En los versículos que siguen nos dice que empieza a haber hambre en la tierra, ¿no? Y que por esta razón Abraham tiene que irse a Egipto junto con Sarai. En este momento también la esposa se llama Sarai. ¿Sí? Entonces dice que van a Egipto y el faraón encuentra muy hermosa a Sarai. Entonces, por temor, Abraham dice de que es su hermana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? A causa de que si era el esposo, para poder tomar posesión de Sarai, iban a matar a Abraham. Entonces, veamos qué pasa en el 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste en mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer y todo lo que tenía. ¿Sí? Vamos a analizar un poco estos versículos. Dios le había dado una promesa, ¿sí?, muy grande a Abraham, de bendición. ¿Sí? De que su descendencia iba a ser muy grande y que por él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Pero automáticamente hay hambre. Y uno dice, bueno, el Señor me está por bendecir y viene el hambre. ¿Qué pasó? Dice de que Abraham tuvo que trasladarse hasta Egipto para poder tener algo de comida. ¿Qué pasa en Egipto? Bueno, acabamos de decir recién de que él tuvo que mentir por miedo a que no lo maten. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, de no tener nada, ¿sí?, él pasó a tener muchas bendiciones. Y en esa época la riqueza se medía no por el dinero, sino por ir por la cantidad de ganado que poseía, ¿sí?, o por la cantidad de tierras. Entonces Abraham vino sin nada, y cuando en el 20 Faraón los echa, él se va con muchas riquezas. O sea que vuelve a la tierra que Dios le había prometido con todos los recursos necesarios para poder crecer. ¿Qué nos da a entender esto? De que a veces nosotros creemos de que, bueno, Dios me bendice, pero viene la prueba. Ah, ¿dónde quedó eso? Era mentira. Y tomamos un camino totalmente distinto. Pero tenemos que esperar en Dios y ser pacientes, porque donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos guía, ¿sí?, obviando más allá de la mentira, ¿no?, que dijo para no morir. Pero el Señor lo bendijo a Abraham, lejos de esa tierra que le había prometido. ¿Se entiende hasta ahora? Bien. En el capítulo 13 dice que era tan grande, ¿sí?, la riqueza de Abraham y de Lot, que sus pastores, ¿sí?,
¿sí? Se empiezan a pelear entre sí, ¿sí? Como que uno tenía mucho ganado, el otro también, y entre los pastores de esos ganados empiezan a pelearse porque no, esta tierra es mía, esta tierra no es tuya. Entonces Abraham se presenta a Lot y le dice, no peleemos, mira, la llanura es grande, elegimos primero, ¿a dónde querés ir? Entonces dice de que Lot vio una llanura cerca del río Jordán, que era tierra fértil, y él dijo, bueno, voy para allá, ¿sí? Vamos a leer el 13:10. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien? Por favor. Sí, por favor. 13:10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Suar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Bien, entonces dice que la zona que, esto para que tengamos en cuenta, ahí hay como un spoiler, ¿sí? De que la zona que eligió Lot fue la de la que incluida la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Antes de que Dios la destruyese, ¿sí? El versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Sí? Cuando Lot se aparta de Abraham, Jehová vuelve a reafirmar su promesa. ¿Sí? No te olvides, mira toda esta tierra. Por ahí vos no la ves fértil, pero toda esta tierra va a ser bendecida por tu causa. Bien. Bueno, en el capítulo 14 nos cuenta de que varios reyes de distintas ciudades de esa zona entran en guerra, ¿sí? Y que un rey toma cautivo, ¿sí? Conquista Sodoma y Gomorra y se lleva cautivos a Lot y a su familia, ¿sí? Abraham se entera de esto, entonces lo va a rescatar, ¿sí? Lo rescata y acá hay algo que quiero mencionar, ¿sí? Que es un personaje que aparece en la Biblia, que aparece solamente en esta parte. Vamos a ir al versículo 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer, este es el rey que secuestró a Lot, ¿sí? Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá hay algo que por ahí nos resulte para esa época, ¿no? Dice que Abraham, que nos resulte curioso en esa época, dice que Abraham le dio los diezmos, ¿sí? A este rey llamado Melquisedec, que no solamente era rey, dice que también era sacerdote, ¿sí? En toda esa llanura que la Biblia nos dice que habitaba el Cananeo, que eran ya ciudades idólatras, ¿sí? Estaba este rey Melquisedec que creía en Jehová. Y entonces cuando lo ve a Abraham, le da la gloria, ¿sí? Al Dios que los había librado por medio de Abraham, a este rey. Y cuando exalta al Dios Altísimo, ¿sí? Dice que Abraham le da los diezmos. Esta era una práctica, ¿sí? Que también se realizaba en esa época. Y más adelante la Biblia nos cuenta que el rey de Sodoma quiere darle riquezas a Abraham. Y Abraham se niega a recibirlas. ¿Por qué?
tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, los cuales tomaron su parte. ¿Sí? O sea, de que Abraham ya conocía un poco cómo eran estos reyes de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que se vanagloriaban de las riquezas que tenían. Entonces, cuando le quisieron ofrecer a Abraham riquezas, él se negó para que nadie dijera que sus riquezas venían de un hombre. O sea, ya Abraham estamos viendo un tipo de relación que tenía con Jehová, de que se estaba manejando con rectitud. A pesar de haber mentido en Egipto, ¿sí? Porque recuerden que las personajes que hay en la Biblia, ¿sí? Son hombres y mujeres igual que nosotros, ¿sí? Pero que a pesar de todo siguen continuando en el camino o viviendo en rectitud, ¿sí? Dentro de la voluntad de Jehová. Entonces, Abraham, ¿sí? Quiere darle toda la gloria a Dios. Y que estos reyes que habían formado esta guerra supieran que la victoria se la dio Jehová. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Díganme si es muy rápido, creo que a mí me gusta hablar. Pero el Antiguo Testamento es muy rico y tiene muchas enseñanzas muy lindas. Bien. En el capítulo 15, ¿sí? Dios se le vuelve a presentar a Abraham en visión. ¿Sí? Jehová le dice, en el versículo 1 nos dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una de las cosas que me gustaría resaltar con respecto a estos versículos, más allá de que Dios le promete, ¿sí? a Abraham todas estas cosas lindas, es el tipo de relación que tenía Abraham con Jehová. ¿Sí? Después de una batalla, Abraham pudo haber llegado a estar nervioso, ¿sí? Porque podría esperar que los reyes se vengaran de él por haber ganado. Entonces Jehová se acerca y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Sí? Y le vuelvo a prometer, como cambiándole el tema: recordá que te voy a dar una descendencia. Y ahí vemos como uno podría pensar: Dios sabe a Abraham, qué atrevido, ¿cómo le va a decir todavía no tengo un hijo? ¿No? ¿Y cuántas veces por ahí somos nosotros así con el Señor, no? Por ahí no lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? Recuerden que nuestro Dios es un Dios omnisciente, y sabe todas las cosas. ¿Sí? Entonces, Jehová le sigue hablando con amor. ¿Sí? Él le reclama: no tengo descendencia, solamente tengo a este mayordomo, que es un esclavo, que es de otra ciudad. ¿Y por qué dice esto? Un detalle, una curiosidad. Si un jefe de familia no tenía descendencia, todo lo que él poseía, las riquezas, el ganado, e incluso la responsabilidad de la familia, pasaba a su mayordomo. ¿Sí? Por eso él le dice ahora: se va a quedar con todo lo mío Eliezer, que ni siquiera es de mi parentela, es un esclavo, dice, de Damasco. ¿Sí? Entonces Jehová le dice: no te va a heredar él, yo te voy a dar un hijo. Y dice que como en un acto como, no sé, me lo imagino como un padre explicándole a su hijo chiquito: vení que te muestro. Y que lo lleva afuera y que le muestra todas las estrellas en el cielo. Y en esa época no había tanta luz como ahora. O sea, imaginen la cantidad de estrellas que se podía llegar a ver. Y dice que Abraham creyó y que le fue contado por justicia. ¿Sí?
por eso uno de los héroes de la fe, que después se nombra en Hebreos, ¿sí? Es Abraham, ¿sí? Porque él creyó a Dios. Vamos a continuar. Y algo muy interesante, ¿sí? Vamos a leer los versículos de 13 en adelante. Juli, ¿me ayudarías, por favor? Sí, 15-13. Dijo también Abraham, ya que no me has dado prole, que aquí se la viene de un esclavo nacido. No, 13, perdón. 13. No, 15-13. Perdón. Dijo también Abraham, Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará. ¿cuál es eso? Capítulo 15, versículo 3. 13. Escuchaba el 3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava así, y será oprimida en 400 años. Mas también a la nación a la cual seguirán ocuparé yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de la moneda salir. Sucedió que puesto el sol se oscureció, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por los alrededores del mundo. Bien, hasta ahí. Es como que Jehová ya le está, en estos versículos, le está diciendo lo que va a pasar con la descendencia de Abraham. ¿Sí? Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Alguien recuerda dónde fue oprimido el pueblo hebreo en tierra extraña por 400 años? Muy bien, en Egipto. ¿Sí? Dios ya le está advirtiendo, ¿sí?, a Abraham que su descendencia va a pasar por un tiempo de opresión, de esclavitud, ¿sí?, donde van a estar pasándola muy mal, pero que él a su tiempo va a juzgar a esa tierra y ellos van a volver con riquezas. ¿Sí? Esto es todo lo que nosotros después vamos a ir estudiando, pero quiero que tengan en cuenta dónde Jehová ya le estaba avisando a Abraham qué es lo que iba a pasar. ¿Sí? Y en la cuarta, el versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Para que tengamos en cuenta, la tierra donde estaba Abraham, ¿sí?, era una tierra idólatra. ¿Sí? Acá la Biblia nos dice que habitaba el amorreo y que también en otras partes del Génesis que habitaba el cananeo. A lo largo de los siglos, estas naciones van a aumentar mucho su nivel de maldad con respecto a Jehová. Por eso, me estoy adelantando un poco, perdón. Por eso, cuando vuelven del Éxodo, cuando Dios le da la orden, maten a todos, destruyan a todos con fuego, ¿sí?, es parte de un castigo divino. Si vieron cómo, ahora vamos a ver cómo va a pasar con Sodoma y Gomorra, ¿sí?, es un castigo que el Señor que iba a preparar para esta tierra. ¿Sí? Es como que el Señor se lo está adelantando. Vamos al versículo 18. ¿Me lo lees? Solamente. Sí, hasta el 21 lee, por favor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cerezeos, los carmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los fereceos y los jebuseos. Bien. Un resumen sería todos los pueblos eos. ¿Sí? Pero todos estos lugares es lo que el Señor le estaba prometiendo a Abraham. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito más adelante. Dice en el capítulo 16, nos cuenta de que Saraí no le estaba dando hijos a Abraham.
se enoja porque la causa de que ella no podía tener hijos es porque era estéril, ¿sí? Entonces le pide a Abraham que se llegue a su sierva Agar, ¿sí? Entonces Abraham accede a esta petición de su esposa y tiene como fruto a Ismael, ¿sí? Entonces Ismael empieza a crecer y Agar como que yo soy ahora la mujer de esta casa, ¿sí? Entonces empieza como a desvalorizar y a despreciar a Sarai. Sarai va y se queja con Abraham y le dice, mirala cómo me está tratando, es todo tu culpa, más o menos, le dijo. Y le dijo, mira, es tu siervo, hacé lo que a vos más te parezca, ¿sí? Entonces, dice de que Sarai empieza a maltratar a Agar y Agar huye, ¿sí? Vamos a leer el versículo 10, el 9, perdón. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Claro, Agar huye, ¿sí? Entonces se le aparece un ángel que le dice que vuelva a su señora y que se ponga sumisa bajo su mano. ¿Qué quiere decir? No te agrandes, Agar. O sea, sigue siendo tu señora. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y le darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Sí? Entonces le está prometiendo a la descendencia de Agar, ¿sí?, de que iba a ser grande también. ¿Qué vemos con esto? De que a veces Dios nos promete muchas cosas, pero nosotros queremos adelantar los tiempos de Dios. Sarai no esperó y tomó como quien podría, un atajo o habrá pensado, puedo ayudar a Dios, ¿no? Como humanos a veces es difícil tener paciencia, como humanos nos gusta todo ya. Cuando era más chica se decía la generación del microondas, ahora no sé cómo se llama, perdón, ya me siento vieja. Pero es como que metemos algo al microondas, listo, está el toque, ¿no? Y ahora, bueno, ahora vemos a los chicos con el celular, se les quitó un poquito y ya están. Bueno, vemos que la cosa va empeorando. Pero los tiempos del Señor no son los mismos que nuestros tiempos. ¿Qué trajo como consecuencia todo esto? Que Sarai esté mal, trajo peleas con su esposo, ¿sí? Una esclava que por ahí tuvo que obedecer, ¿sí? Y era maltratada por su señora, ¿sí? Huyó. Pero Dios en su misericordia siguió guardando a todos. ¿Sí? Le prometió a Agar de que su descendencia también iba a ser bendecida, ¿sí? A causa de Abraham, ¿no? Tenemos que tener paciencia y no es fácil, no les puedo hacer. No es fácil, pero si tenemos promesas de parte del Señor, esperemos, ¿sí? Sus modos son mejores que los nuestros, obviamente, ¿sí? No tomemos atajos, ¿sí? Va a haber consecuencias que no estaban en los planes, ¿no?, del Señor. Por ejemplo, como dato curioso, la descendencia de Ismael, ¿sí?, son los árabes, ¿sí? Y en la actualidad los árabes no se llevan muy bien con Israel, ¿sí? Entonces hay consecuencias con las cosas que nosotros generamos, aunque pasen muchos siglos, ¿sí? Hay consecuencias. Más adelante, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a mencionar ahora el pacto de la circuncisión. Estamos en el capítulo 17. Beto, ¿me leerías por favor del versículo 1 al 5? 17
Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló en él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre, de gente. Y no se levantará, no llamará más tu nombre Abraham, sino que sea tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Bien, acá vemos cómo Dios nombra, ¿sí? Le da un nuevo nombre a Abraham, ¿sí? Y lo llama Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre, ¿sí? Vuelve a recordarle, ¿sí?, el pacto que Dios tiene con él en los versículos que siguen. Vamos a pasar al versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no puede determinar. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto? ¿Sí? Entre Dios y Abraham y su descendencia, la circuncisión. ¿Sí? Dice que se realiza un pequeño corte del prepucio del hombre, ¿sí?, y le da la indicación que esto tiene que ser a partir de las próximas generaciones, de su descendencia, a los 8 días de nacido. Y que todo el que habitare en su tienda, ¿sí?, que conviviera con él, tenía que ser circuncidado. Esto lo iba a hacer que formara parte del pacto. ¿Sí? El 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Sí? Este es el pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham y su descendencia. Entonces, a partir de este momento, Dios cambia. ¿Sí? Entonces, se circuncida a Abraham, Ismael su hijo y todos los que habitaban con él. Muy bien. En el capítulo 18, Jehová se le vuelve a aparecer a Abraham, ¿sí?, y dice de que Abraham estaba en la puerta de su tienda, ¿sí?, y que alzó los ojos y venían 3 hombres, ¿sí? Cuando una de las costumbres, ¿sí?, de esa época era el de ser muy hospitalario, ¿sí? Lo vamos a ver después en otros capítulos de la Biblia, de que por ahí ven llegar a alguien y lo atienden con el mayor fervor, con la mayor hospitalidad. Dice, cuando vienen estos 3 hombres, Abraham va y le dice a Sara: hacete unos pancitos, manda a hacer un pequeño asadito, ¿sí?, todo para atenderlos a ellos, ¿sí?, que descansaran y estén con él. Vamos al versículo 9. ¿Alguien quiere leer? Dale, por favor. Hasta el 14. Hasta el 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer volverá a mí. Y Sara escucha la puerta de la tienda que estaba detrás de él, Abraham, y
Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar al hijo siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo: no me reí porque tengo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Bien, acá hay una charla, ¿no? Nuevamente de Jehová, donde le dice: en este tiempo, en un año, Sara va a tener un hijo. Igual, vieron ahí, Sara nos delató a todas las mujeres, ahí dice que estaba escuchando, ahí atrás. Pero era para informarse, no para otra cosa. A ver quién eran estos hombres, estaba preocupada por Abraham. Y dice que escuchó esto y dice que se rió. Pero tratémonos de imaginar cómo se rió, ¿no? Como dice acá, están re locos estos. Vienen de no sé dónde y vienen a decir que yo voy a quedar embarazada. O sea, no saben que ni siquiera ya dice, allá cesó la costumbre de las mujeres. O sea, no tenía su periodo. Entonces dice, estos están re locos. Lo dice en un tono burlista y como desprestigiando a los mensajeros que venían a traer esta promesa. Entonces, ahí Jehová: ¿por qué se ríe tu mujer? Imagínense, habrán ahí comiendo el asadito y ¿por qué? ¿Qué pasó? Se está riendo tu mujer. ¿De qué? Porque dice, ella se cree vieja. Se cree vieja. Y ahí hay una palabra que quiero que también resuene en cada uno de nosotros. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Nada, ¿sí? Imaginen el pronóstico de Sara, ¿no? Ya era vieja, su señor era viejo, ya no le venía el periodo, era estéril. O sea, que por más de que le siguiera viniendo el periodo, no iba a poder tener a un hijo. Entonces la tenía toda en contra ya. Como diciendo, bueno, Dios prometió, bueno, por ahí con Ismael, ¿no? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Y esto nos recuerda de que a veces hay un montón de pronósticos, incluso en la salud, en lo económico, que sí, es imposible para mí, pero para Dios no. Él puede revertir las cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos a nuestra manera. Sara quería a los 20 y tantos, ¿sí? Ya con su terreno comprado, ¿sí? Recuerden que ellos estaban en tierra extraña todavía. Entonces, con el autito, ¿no? Queremos como todo lo ideal, somos así, hermanos, ¿no? Queremos todo muy, muy detallado, pero cuando no se da, tenemos que confiar en que no hay nada imposible para nosotros. Nada. Acá está demostrado. Y bueno, y el versículo 15 dice que Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo, obviamente. ¿Cómo escucharon? ¿No? Y dijo: no es así, sino... Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Dios sabe todas las cosas, incluso las cosas que pensamos y que creemos que nadie se va a enterar. Recuerden que los gestos hablan mucho, ¿no? Por ahí estamos ahí y hacemos gestos, habla perfecto. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Hasta ahora de la fe, la fe de Sara, de Sara. De Sara, que no, obviamente no tuvo fe. Claro. Tanto milagro que vio, y en esta que le prometió Dios que le iba a dar un hijo, ella se rió. Pero ahí es la falta de fe. Claro. La pasa a nosotros, ¿no? Tal cual, ¿por qué? Porque el pronóstico y todo lo de nuestro alrededor ya te dice que no. Cuando vos decís una enfermedad, nuestro problema es todo. Si vos no tenés fe, obviamente no va a suceder. Pero si vos tenés fe, la enfermedad, milagro, lo vas a tener porque la promesa de Dios se va a cumplir en nosotros. Tal cual. Pero fundamental es tener fe en nosotros mismos. Y
Igual, una de las cosas que, o sea, añadiendo a lo que vos estás diciendo, ¿no? De que cuántas veces estuvimos leyendo de que Jehová se le presentaba a Abraham y se lo volvía a repetir, ¿no? En un lugar, antes, cuando estaba con Lot, cuando se fue Lot, cuando después de ganarle a los reyes, te voy a dar una descendencia, ahora otra vez, ¿sí? Es como que Dios no se rinde con nosotros, constantemente Él nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque Él busca una relación de intimidad con nosotros. Y a veces estamos más preocupados en llegar muy rápido o por ahí preocupados por otras cosas que nos distraen, y como dice bien Beto, la fe se va apagando, ¿no? Y Él con amor viene otra vez y nos dice, acordate que yo te voy a dar una gran descendencia. Bien, continuamos. Ay, espero llegar hasta acá, a partir del versículo 16 del capítulo 18, vemos una faceta de Abraham, ¿sí? Que es con la intercesión. El versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, acá que nos está narrando la Biblia. Acá tocamos sábados lluviosos, Lo que me gustaría resaltar es la forma en que Jehová habla acerca de Abraham. ¿Sí? Dice, no le compartiré yo a Abraham lo que voy a hacer, si yo sé que él va a guiar a su descendencia que siga mis caminos. Si vemos una relación de intimidad y de amistad, ¿sí? Abraham logró ser capaz de tener esa amistad, ¿no? Con Jehová. Entonces, cuando dice que de esos tres hombres que estaban, dos se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra, y Jehová quedó charlando con Abraham. Y Abraham le dice, ¿vas a destruir la ciudad si hay ahí 50 juntos? Y Jehová le dice, no, si hay 50 juntos, no la voy a destruir. Disculpe, mi señor, dice Abraham, ahí yo me lo imagino como diciendo, no se enoje, no encienda su ira. Y si hay 5 menos, no, si hay 45 juntos, tampoco lo voy a destruir. No se enoje, mi señor, y si hay 40, no, si no hay 40 ahora, tampoco lo voy a destruir. Y así llegan en un diálogo hasta el número 10. ¿Sí? Entonces, dice, si hay 10 puntos en esa tierra, no la voy a destruir. Dice la palabra de Dios que no se hallaron ni siquiera 10 puntos. ¿Y qué vemos con esta intercesión acerca de Abraham hacia Sodoma? ¿Quién estaba en Sodoma viviendo? Lot. Muy bien, su sobrino. ¿Sí? A él le preocupaba qué iba a pasar con su sobrino. ¿Sí? Volviendo un poquito antes. Si él hubiese dejado a Lot en Aram, ¿estaría sintiendo esta angustia de que su familiar está a punto de recibir un castigo? Una consecuencia, ¿no? Pero bueno, despierta en Abraham esta intercesión, ¿no? Por amor a su sobrino. Dios sabía que no iba a haber ni 10 justos en esa tierra. Sí, lo sabía. Pero quería
quería también demostrarle a Abraham con esta intercesión de que él era un Dios justo. No estaba haciendo esto o iba a destruir esta ciudad porque sí. Porque justo ese día, bueno, hoy destruimos. No, había una causa, que era el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué demostraba esta intercesión? Una faceta de Dios para Abraham. ¿Sí? Dios es un Dios misericordioso. Aunque haya maldad en esa ciudad, si había 10 justos, Él la iba a salvar. Él iba a tener misericordia por esos 10. Pero como no había esos 10, Dios, que es un Dios justo y que debe castigar el pecado, es que va a proceder a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice que los otros dos hombres, ¿sí? Llegaron, los dos ángeles llegaron a Sodoma, ¿sí? Y que en la puerta estaba Lot. Entonces los recibe, los lleva a su casa y que los hombres de la ciudad se enteran que estaba ahí. Y dice que hombres, desde los más pequeños hasta los más grandes, empiezan como a... se me fue la palabra, como que van a molestar a Lot, se me fue la palabra, perdón, y le golpean la puerta, entregalos a estos hombres, dice, vamos a leerlo. En el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vivieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Acá cuando dice que los conozcamos, no se refiere a que, bueno, quiero saber de dónde viene, vamos a tomar unos mates, no. Querían violarlos, ¿sí? Querían conocerlos. Vieron que en el capítulo 3 también habíamos leído de que Adán conoció a Eva, eso lo habíamos aclarado también, de que se refiere llegar a esa persona sexualmente. Entonces dice que lo querían que los sacaran para abusar de ellos. Entonces dice que Lot salió a la puerta y que les rogaba que por favor no le hicieran daño a estas personas que eran sus invitados. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de la hospitalidad? Cómo Abraham atendía a sus invitados. Bueno, Lot, al ser familiar de Abraham, tenía las mismas costumbres. Entonces deseaba, sí, atender a sus invitados. Y Lot le dice, yo les ruego, tengo 2 hijas, se las entrego, pero dejen a estos hombres en paz. Si nosotros pensamos, nadie va a entregar a sus propios hijos, ¿no? Pero bueno, Lot lo estaba haciendo. Y dice el 9, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Cómo que se fatigaban buscando la puerta? Estando aún ciegos, ellos querían satisfacer su deseo de maldad. ¿Sí? Dice que ellos querían violarlos, hicieron gran violencia contra Lot. Los hombres, y estos ángeles, llegan a estas personas y dicen que ellos, aún estando ciegos y todo, en su desesperación buscaban la puerta y dice que se fatigaban. O sea, imagínense en el nivel de que ni ellos mismos puedan responder a sus deseos pecaminosos. O sea, ya no tenían control. ¿Sí? Porque uno está ciego, yo me desespero de que no puedo ver. A ellos ni siquiera les importaba. ¿Sí? Querían satisfacer este deseo, ya no tenían control. Y dijeron los varones a Lot, estoy en el 12. ¿Tienes alguno más? ¿Aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. ¿Sí? Entonces, Lot empieza a buscar a su familia. Va a buscar a sus yernos, no le creen, entonces él huye junto con su esposa y sus 2 hijas. ¿Sí?
los varones los sacan de la ciudad y vamos al 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces ahí Lot le dice: mirá, si voy hasta el monte no voy a llegar, me va a alcanzar la destrucción. Por favor, ¿puedo ir a esta ciudad que está cerquita? Y los ángeles le dicen: bueno, anda. Vamos al 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot iba atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sí? ¿Conocen esta historia de que la mujer se volvió estatua de sal? De acá sale. ¿Qué cosa, no? Lot tenía su vida hecha. Podríamos decir por qué Lot, viendo ya la maldad de este lugar, ¿por qué no se fue? ¿No? Él tenía las costumbres de su tío Abraham. Podría ser de que en ese lugar tenía gran riqueza, que por eso le costaba alejarse. ¿Sí? Recuerden que cuando él vio la llanura, hizo ir al lugar más fértil, ¿no? Ahora hasta perdió a su esposa, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia y por amor a Abraham es que rescató a Lot, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar en la intercesión de Abraham, él buscó 10 justos y no había ni 10. O sea que Lot podría haber muerto ahí. Pero vemos la misericordia de Dios de que fue a rescatar a Lot. Lo dice en el 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Ven? Vemos un cuidado de Dios hacia Abraham, ¿no? Los versículos que siguen, ¿sí? Narran la historia de Lot con sus 2 hijas, ¿sí? Su mujer ya había fallecido y recuerden que era muy importante en el Antiguo Testamento dejar una descendencia, ¿sí? Por eso vemos la desesperación de Sara al entregar a su esclavo. ¿Qué nos dice la palabra? De que la hija mayor le dice a la menor de que no puede quedar sin descendencia. Entonces arman un plan en donde emborrachan a su papá y en una noche, primero duerme la mayor con él, dice que Lot no se da cuenta, estaba tan borracho que no sintió ni cuando se acostaba ni cuando se levantaba. Y al otro día hizo esto la hija menor. ¿Sí? Acá vemos un poco también aunque era importante, ¿sí? El tener descendencia, vemos que acá se está llevando el incesto a cabo, ¿sí? Y el incesto es un pecado, ¿sí? Tranquilamente ellas podrían haber dicho: tenemos familiares, busquemos al tío Abraham y buscamos esposo de nuestra parentela, ¿sí? Porque ellos no se querían mezclar con otros. Pero bueno, acá dice de que las 2 hijas, en el 26, concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó a su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy, y la menor también dio a luz un hijo y llamó a su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Estos 2 pueblos, ¿sí? Los amonitas y moabitas, ¿sí? Más adelante van a ser enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Es como para ir poniéndonos en contexto. ¿Ves? Si todo tiene un porqué. Y vamos a ver más adelante qué es lo que hacen estos pueblos, ¿sí? Bien, vamos a seguir un poquito más.
Y esta vez es con Abimelech, el rey de Gerar, dice la palabra, y dice que Dios le advierte por sueño, ¿sí? Para que no peque. Entonces él, excusándose, le dice: Señor, yo no sabía lo que iba a hacer, igual no la tomé. No estaba en mi intención, en mi corazón, en mí el pecar. Yo soy inocente. Esperen que vamos a ver más adelante. Entonces Abimelech se enfrenta con Abraham, le dice en el 10: ¿qué pensabas para que me hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y vemos una conducta repetitiva con respecto a Abraham. ¿Sí? Era un hombre de fe, pero mentía. ¿Sí, no? Entonces, bueno, Abimelech, de nuevo, como el rey de Egipto, toma ovejas y vacas y lo echa, pero con ovejitas y asnos, y le devolvió a su esposa. Bien, vamos al 21, a ver si llegamos antes del recreo. Juli, ¿podrás leer por favor del 1 al 5? Sí. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió de Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Bien, acá en este capítulo vemos cómo Dios cumple su promesa, ¿sí? Dice que Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac, ¿sí? Y obviamente en el versículo que sigue dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, ¿no? Está feliz, desbordada, y sí, Dios cumplió, me lo dio en mi vejez, ¿no? Todo lo que por ahí se reía siendo bullista, ahora traía una risa de felicidad, ¿sí? Porque sabía que Dios había cumplido su promesa. Los versículos que siguen nos explican de que Agar e Ismael ahora sí son expulsados, ¿sí? Porque Ismael tiene como una actitud burlista hacia Isaac. Entonces Sara le dice: si él no va a tener una herencia, no va a heredar con mi hijo. Y a Abraham le parecía que esto iba a ser un poco excesivo. Pero miren lo que dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva de una nación, porque es tu descendiente. ¿Sí? Entonces dice de que a partir de ese momento prepara todas las cositas y despide a Agar. Y bueno, acá esta es una historia bastante conocida de que en un momento Agar se queda sin agua, ¿sí? Se le vacía el odre que tenía agua, y estando en el desierto deja a Ismael, ¿sí? Como debajo de un arbusto, y ella toma distancia porque dice de que no quiere ver morir a su propio hijo. Entonces, ya desesperado, Ismael llora y dice que a causa del llanto de Ismael, Dios lo escucha, ¿sí? El 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco.
bien. Entonces, por más de que se alejaron de la parentela, Dios bendijo a Agar y a Ismael, ¿sí? Lo había prometido antes, ¿sí? No iba a estar muy bien. Bien, vamos a continuar más adelante, pero mejor vamos a ver. Perfecto. ¿Los liberaron? Muy bien, ¿seguimos? Bien, nos quedamos en el capítulo 22, ¿sí? En donde Dios prueba, ¿sí?, la obediencia de Abraham. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí la palabra nos cuenta de que Abraham se levantó muy de mañana, ¿sí?, y preparó su asno y llevó consigo 2 siervos, ¿sí?, y a Isaac, que también preparó la leña para el holocausto y fue al lugar que Jehová le había mandado, ¿sí? Entonces caminaron 3 días porque era bastante lejos, ¿sí? Entonces en un momento de la caminata, Abraham le dice a sus siervos que paren en ese lugar, que él iba a continuar con su hijo. En un momento, ¿sí?, Isaac le dice a su padre: papá, tenemos todo, ¿sí?, para el holocausto, tenemos la leña, ¿sí?, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, para la ofrenda que le vamos a ofrecer a Jehová? Y en el versículo 8 dice que Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, ¿sí? Y que cuando llegaron al lugar que Dios le había mandado, Abraham empieza a preparar, ¿sí?, el altar, pone la leña y dice que ata a Isaac, ¿sí?, porque Dios se lo había pedido, ¿sí?, a su único hijo, a quien él amaba. Y fíjense cómo se lo pidió Jehová, ¿no? Que lo sacrificara, ¿sí?, para que le ofrecieran el holocausto. Y dice que, imagínense en ese momento Isaac, ¿no? ¿Cómo iba a estar la situación en que iba a estar Isaac? ¿Lo habrá hecho con sumisión? ¿Lo habrá hecho, bueno, papá, si yo te obedezco, si vos me decís que me matás, te voy a matar, después, ¿no? Evidentemente podría haber estado llorando Isaac, suplicando por su vida, ¿no? Y uno como padre se pone a pensar en esa situación y sería capaz de extender mi mano como lo hizo Abraham. Dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar un poco en lo que Dios había prometido tantas veces, que se lo había repetido Jehová a Abraham, que le iba a dar descendencia y que en Isaac iba a tener descendencia. ¿Se acuerdan cuando Agar y Ismael se fueron? Le dijo: en Isaac va a ser tu descendencia. Pero ahora Jehová le está diciendo que se lo entregara, que lo matara como ofrenda para él, ¿no? Y si nos ponemos un poco en el camino recorrido de Abraham con Jehová, decir, bueno, obviamente el temor, la duda habrán venido a su corazón, a su mente, pero con lo que recorrieron juntos, si él me lo prometió, él lo va a cumplir. Es difícil igual creer cuando vemos a diario las bendiciones de Dios, pero ¿va a volver a cumplir? Pero Abraham fue un hombre de fe, un hombre que creyó y que a pesar de todo fue capaz de levantar el cuchillo para entregarle a Jehová lo que él le había dado. Dios lo detiene, le dice que no lo mate, y ahí dice: porque ya conozco que temes a Dios, por
omnisciente. ¿No sabía ya que iba a obedecer? Sí, él habíamos visto antes que cuando Jehová le cuenta lo de Sodoma y Gomorra, Jehová como lo alaba a Abraham. Dice, yo sé que a su descendencia él los va a criar justamente y en mis caminos. O sea, ya sabía todas las cosas, pero capaz que Abraham no sabía hasta qué punto iba a obedecer a Dios, pero obedeció, pasó la prueba. Somos como Abraham, a veces cuesta, ¿no? Cuesta obedecer y a veces pasamos la misma prueba una y otra vez. Y cuando realmente confiamos en el Señor y dejamos todo en sus manos, ahí pasamos la prueba. Y la bendición es grande, ¿no? Pero a pesar de cualquier pronóstico, como también lo dice la Biblia, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Tenemos que confiar, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe. ¿Es difícil? Sí, pero con Él no hay nada imposible. Continuamos. El versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham en lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Nuevamente vuelve a ¿qué? A recordarle la promesa, ¿sí? Y ahora, con más ganas, parece que lo dice el Señor, porque Él obedeció. Bien, pasamos al capítulo 23. Sara muere, ¿sí? A la edad de 127 años, ¿sí? Y dice de que Abraham empieza a hacer duelo por Sara, su esposa, ¿sí? Y que empezó a hablar a los hijos de Het. Het era como una comunidad, un pueblo que vivía en ese lugar, y Abraham necesitaba un lugar para poder enterrar a Sara, porque recuerden de que él estaba todavía como extranjero en esa tierra. Entonces como por causa de Abraham toda esa tierra había sido bendecida, esa gente estaba como muy contenta y feliz de decirle, tomad, elegí la tierra que vos quieras y enterrá a tu esposa. Pero Abraham le dice, no, yo quiero comprar. Por favor, pídanle a la gente de Efrón, ¿sí? Que es un pueblo de esa tierra, que él le va a pagar. Él quiere una cueva, estaba en esa zona, en Hebrón. Hebrón está por acá, ¿sí? Por acá hay una cueva y él quiere comprar una cueva de ahí para poder enterrar a Sara. Le insisten, no la compres, te la damos, y él dice, no, yo quiero comprar esta cueva. Y la compra por 400 ciclos de plata, ¿sí? Entonces es como la primer propiedad que Abraham, ¿sí?, compró y pudo sepultar a Sara, su mujer. Y esta tierra quedó como heredad de Abraham, o sea, ya le pertenecía a Abraham. Después ahí fue enterrado Isaac y Jacob también, y el hijo Abraham. Bien, en el capítulo 24, ¿sí?, empieza a narrar la historia de que Abraham ya era viejo y empieza a preocuparse por la descendencia de Isaac. Entonces manda a su mayordomo, Eliezer, ¿sí? A ver si no nos confundimos. La Biblia.
si él no tenía descendencia se iba a quedar con todo. Bueno, a ese mayordomo mandó a la tierra de su parentela, ¿sí? Para poder buscarle una mujer a Isaac, ¿sí? Entonces, este mayordomo va a la tierra y él hace una oración, ¿sí? Y fíjense qué tan específico es Eliezer con respecto a la oración que hace. Vamos al versículo 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella que yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y respondió, soy hija de Betuel, perdón, vamos al 24. Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y el 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. O sea, Eliezer hizo una oración específica. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes alguna vez han hecho una oración específica que quieren que el Señor le responda así, así, así. Señor, que me encuentro con esta persona y que si es tu voluntad, ¿sí? Que me responda de esta manera. Si no, Señor, abrí o cerrá puertas. ¿Sí? Son oraciones en donde nosotros derramamos nuestro corazón al Señor pidiendo una guía exacta, ¿no? Y si no lo hacen, los invito a hacerla. ¿Sí? Porque creo que nada más le place a nuestro Señor que podamos seguir su guía. Entonces Eliezer le dice, si tenés misericordia con mi señor Abraham, que pase esto, esto y esto. Y la doncella que baje su cántaro, que me dé de beber a mí, que le dé de beber a mis animales, que esa sea. Entonces dice que aparece Rebeca, ¿sí? Tenemos a Isaac, se va a casar con Rebeca, ¿sí? Que era de la parentela de Abraham, ¿sí? Dice que Abraham tenía, ¿a dónde lo dice? Tenía un hermano llamado Nacor, ¿sí? Bueno, Rebeca, ¿sí? Es pariente de Nacor, hermano de Abraham. Y entonces venía a ser de la parentela de Abraham. Vamos al 51. He aquí Rebeca delante de ti, toma la irete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. ¿Sí? Entonces la parentela le da el permiso a Rebeca para irse, ¿sí? Con Eliezer. Y dice que cuando se van y se van acercando, Isaac está en el campo, ¿sí? Entonces que cuando ve Isaac a lo lejos que viene Eliezer, se acerca y bueno, y ahí conoce a Rebeca. En el 64, versículo 64. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Sí? Entonces, siguiendo la guía de Dios, ¿sí? Isaac encuentra a su esposa, ¿sí? Que es Rebeca, siguiendo siempre la orden de que tenía que ser de su parentela, que es lo que Abraham buscaba por él. En el capítulo 25 nos narra de que Abraham muere, ¿sí? 25:1 nos dice de que Abraham se vuelve a casar, ¿sí? Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura.
Ahí nos dice de que Abraham tuvo ganas. Vamos al versículo 6. Perdón. Y con Sétura tuvo más hijos. Y ahí viene el versículo 6. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, que es la que él compró. ¿Sí? En el 10 lo dice, la edad que compró Abraham de los hijos de él. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Bueno, muy bien. O sea que Abraham se murió y no se casó con la otra. Abraham, sí, se casó con Sétura, dice que tomó otra mujer. No, como dice concubina, como que no era la mujer. Puede ser, No es su concubina, no sé. Algo más particular. puede ser, sí, tenés razón. Pero dice a los hijos de sus concubinas, o sea que tuvo varias. Pero Abraham tomó otra mujer. Sí, pero acordate que en esa época no estaba mal visto. Sí, que tuvieran varias. Recordá que al principio del Génesis estaba la orden de repoblar la tierra y que por ahí, sí, y que por ahí nosotros ahora, perdón, que por ahí ahora nosotros vemos esto de que esté mal, de que por ahí Isaac haya tenido que ir a buscar a una especie de prima para casarse. Lo habíamos creo que mencionado, lo había charlado con vos, de que en ese momento lo que era la sangre humana no estaba tan contaminada por el pecado o esas cosas que sabemos que hoy en día no se pueden hacer, ¿sí? Entre familias no se pueden llegar. Pero Génesis era algo totalmente distinto, ¿sí? Estaba como aprobado el hecho de tener esposas y concubinas, y eso lo vamos a ver ahora con descendencia. claro, bueno, pasó con Sara que le dio a Agar. Agar pasó a ser una concubina. Sí, por eso es sus concubinas. No es, la oficial era Sara, pero bueno, cuando murió Sara dice que tomó por mujer a Sétura. Entonces ahí Sétura era como la oficial, por eso era la esposa. Bien. ¿Qué me dijiste? Perdón, que te interrumpí. Puede ser que ella habrá que era mujer. Claro. Era periodo. Claro, es una orden. Muy bien. Y bueno, y eso es ahora que lo vamos a volver a ver con Jacob. ¿Sí? Muy bien. Conseguimos. Seguimos. ¿Alguien podría leer el 25:19 hasta el 23? Por favor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y olé Isaac y llevó por su mujer, que era estéril, y la aceptó a Jehová, y consiguió a Rebeca su mujer. Y los hijos mezclaron dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y cuánto tendrá Jehová, y a la Jehová: dos naciones hay en tu suelo, y dos pueblos serán divididos de tus montañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bien, acá nos está diciendo de que Isaac sí toma por mujer a Rebeca, pero nos da un dato. ¿Qué era Rebeca? Estéril. ¿Como quién? Como Sara. ¿Sí? Pero acá vemos una actitud de Isaac como bastante loable o amorosa. Dice que él va a orar a Jehová por su esposa, pidiéndole que pudiera tener hijos. Dice que Jehová lo oyó y que no solamente le iban a hacer uno, sino que iba a tener dos. Pero
dice la Biblia que pasa algo curioso, que los hermanos ya estaban luchando en la panza. Y ella dice, pero voy a tener un montón de problemas, ya están peleando desde la panza. Entonces ella fue a consultar a Jehová, en donde en definitiva le dice que el mayor va a servir al menor. ¿Sí? Los dos van a ser grandes naciones, pero el mayor va a servir al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar, en el tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que tuvieron dos hijos, Esaú, el mayor, y el otro, ¿cómo era? Jacob. Dice que Jacob nació agarrado a la mano del tobillito de Esaú, ¿sí? Y dice que uno era velludo, rubio, ¿sí? Y que era cazador, ¿sí? En el 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, ¿sí? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, ¿no? Como que esa rivalidad que estaba en la panza, como en cierta forma pareciera que se trasladó a los papás, ¿no? Cada uno tenía su favorito. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues te serviré la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bien, para tener en cuenta varias cosas. ¿Qué es la primogenitura? ¿De qué se trata? Cuando decimos primogenitura, se trata de algo que va a corresponder al primogénito, ¿sí? El primogénito es el primer hijo varón, ¿sí? Si nacía mujer y el segundo era varoncito, la primogenitura iba a ser para el primer hijo varón, ¿sí? Y era un honor especial que recibía este hijo varón que nacía, y que incluía una doble porción de la herencia familiar, ¿sí? O sea, doble herencia, y se convertía en el líder de la familia. O sea, era algo importante. Y este dato no menor es algo que Jacob sabía, y que sabía que como segundo hijo no le iba a corresponder. Y acá dice la palabra de que Jacob era varón quieto y que habitaba en tiendas. Capaz que en esa quietud él era alguien que planeaba mucho, ¿no? Porque no fue ni lento ni perezoso para pedir una doble bendición, que sabía que no le correspondía. Pero cuando el hermano llegó muy cansado y con mucha hambre, imagínense, ¿vieron cuando se mueren de sed? Y voy a decir, por favor, dame algo, no puede ser. Y peor es cuando te morís de hambre, literal, que yo. Me puede faltar todo, chicos, pero si me tengo hambre, es como que me pongo de muy mal humor. Entonces, bueno, en Esaú parece que él se moría literal, ¿no? Porque la palabra nos explica de qué se sentía morir. Entonces dice: por favor, de ese guisito que estás haciendo, necesito que me des, me estoy muriendo. Y Jacob, mientras revolvía ahí el guisito, bueno, yo te doy, pero vendeme la primogenitura.
Y miren que cuando uno tiene hambre no piensa mucho. Es más, por eso se enoja tanto. Y le dice, sí, me estoy poniendo. Y digo, bueno, está muy claro, por favor. Y dice que él comió. Júramelo. Sí, te lo juro. Y dice que así, para darnos cuenta de que Esaú menospreció, no tuvo en gran estima la bendición, porque era un honor en la familia tener esa bendición de la primogenitura. Porque si nos ponemos a pensar, él podría haber ido a la otra tienda y decir, mamá, ¿no tenés un pan? O sea, él fue tanta su desesperación que dice, bueno, sí, dale, dame, no lo tuvo en gran estima. O por ahí no se tomaba en serio lo que el hermano le estaba diciendo. El hermano no le va a sacar esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Crees que perdí la hoja? Continuamos un poco más. Bien. En el capítulo 26 solamente lo voy a mencionar porque hay algo que un patrón de conducta que vamos a ver en Isaac que lo pudo probablemente haber heredado de sus padres. Dice el capítulo 26: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le pareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esto para tener en cuenta. La promesa que le hizo a Abraham en el capítulo 12, Dios lo está haciendo personal. Dios lo está haciendo ahora de forma personal con Isaac, ¿sí? En este capítulo, ¿sí? Para él, ¿sí? 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abra mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? O sea, que esa promesa que fue para su padre también es real para él. Y nos cuenta la Biblia de que los hombres de aquel lugar de Gerar preguntaron por Rebeca, porque Rebeca era una mujer muy hermosa y de muy buen aspecto. Y dice que en el versículo 7, cuando le preguntan a Isaac sobre su mujer, él respondió, es mi hermana. Pasa lo mismo que pasó con Abraham. Entonces esto es algo para tener en cuenta de que en la familia a veces se reproducen o se copian estos patrones de conducta pecaminosos. Y por ahí ahora lo puedo decir como mamá, ¿sí? De que a veces tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nos comportamos, porque nuestros hijos ven todo y copian todo, ¿sí? Así como lo bueno, también lo malo, las contestaciones, las formas de hablar. Puede ser evidente que Isaac haya visto a su padre decir mentiras y él reprodujo la misma mentira, ¿sí? Bien, entonces Abimelech, cuando se entera, ¿sí?, de que era su mujer y no su hermana, también lo manda a llamar y dice, ¿por qué me haces esto en contra nuestro? ¿Por qué mentís? Y él le dijo de que, porque también había tenido miedo y que iba a morir por causa de ello. Entonces Abimelech le dice, bueno, mujer, podés irte en paz. Le dio una tierra y donde iba a Isaac prosperaba, ¿sí? Porque Jehová prosperaba a Isaac, dice que también empezó a tener dificultades y problemas con la gente de ese lugar y que lo terminaron como diciendo, andate más lejos. Bien, continuamos un poco más. Capítulo 27, lo vamos a narrar un poquito rápido, los últimos 5 minutos, en cómo realmente
Jacob le roba la primogenitura a Esaú. ¿Querés leer, Juli, por favor? Del 1 al 5. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráeme y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba yendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. ¿Sigo? No, ahí continúo yo. Gracias, Juli. Entonces dice de que Rebeca, al escuchar estas cosas, dice que va con Esaú, con Jacob, ¿sí? Porque recuerden de que ¿a quién amaba Isaac? Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. Entonces ahí Rebeca, tipo como Sara, ahí mirando atrás de la tiendita escuchando, dice, escuchó lo que Isaac le había dicho a Esaú y manda a llamar a Jacob para que él pueda tomar el lugar de Esaú. O sea que Rebeca estaba siendo cómplice de su hijo para que obtenga la primogenitura, ¿sí? La doble bendición. Entonces Rebeca le dice a Jacob: tráeme la casa, yo voy a cocinar y después con la piel del animal que traigas para el guisado te la pones encima y vestite con las ropas de tu hermano para poder presentarte adelante de Isaac. Y Jacob le dijo a Rebeca, su madre, en el versículo 11: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Por eso es que le dice que se ponga la piel. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y bendición. O sea, estaba asustado Jacob. O sea, yo creí que lo iba a poder hacer, pero ahora que lo puedo llegar a hacer, no sé si me animo, mamá. Le dice: no, sí, anda a hacer todo lo que yo te diga. Entonces Jacob hizo todo lo que la madre le ordenó, ¿sí? Y se presentó adelante de su padre. Y cuando se presenta, Isaac pregunta: ¿quién es? Le dice: yo soy Esaú, tu hijo. Y le dice: pero no sonás como mi hijo. Recuerden que Isaac estaba ciego, no podía verlo. Entonces le dice: acércate. Se acerca y lo palpa. Y sí, lo siente velludo. Dice: sí, se siente como mi hijo, pero no parece mi hijo. Y dice que en un momento se acerca para besarlo y le dice: sí, es el olor de mi Esaú. ¿Sí? Lo dice con ese amor. Come, ¿sí? De la casa, Isaac. Y en el 26 pasa esto que le dije. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? Miren qué linda bendición. ¿Cuántas veces o en qué momento nosotros podemos detenernos a bendecir de esta manera a nuestros hijos? ¿Sí? No solamente a nuestros hijos, también como hijos bendecir a nuestros padres, o a las personas que amamos, ¿no? Y como que cubrió todas las áreas, ¿no? La económica, la espiritual, ¿sí? Y es como muy detallista, algo que podemos tomar de ejemplo, ¿no? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano volvió a casar, de casar. Entonces dice que cuando volvió de casar, cocinó Esaú: papá, llegué con el guiso, bendecime. Y dice que se estremeció Isaac grandemente, en el versículo 33,
y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. O sea que ya está, no había vuelta atrás, le estaba diciendo Isaac. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amable exclamación y le dijo, bendecime también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? O sea, a pesar de todo, imagínense a Esaú llorando en la desesperación. ¿No quedó algo para mí igual, papá? O sea, algo, bendecime, hace algo. Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Un poquito de sal le echó, ¿no? Como si le doliera un poquito más. Pero le estaba diciendo una realidad. A veces la verdad duele, pero la bendición ya se había efectuado. Y Esaú nuevamente le dice, ¿no tienes más que una sola bendición? Bendecime a mí también. Y entonces Isaac lo bendice y le dice, he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Lo bendijo, pero le recordó cuál era su posición. Ahora, podemos decir, fue feo, pero ¿no fue una consecuencia también de lo que Esaú había decidido? Él la menospreció. No fue el camino correcto que Jacob tomó, incluso con su madre, porque ahora va a haber una disputa familiar. Esaú quiere matar a su hermano y la madre le dice que huya. ¿Sí? Entonces la familia como que se divide. Entonces a veces actuamos sin medir las consecuencias. Y vamos a parar acá porque ya nos pasamos los 40 semanas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que veo en el tintero? Decirle todo, yo te quería decir. Para la semana que viene. ¿Qué? Te la dejo la próxima. Igual